terminé mi posgrado, inmediatamente me llegó el primer caso de prótesis híbridas. Y realmente yo hubiera querido tener la oportunidad de saber muchos de los conceptos que vamos a ver hoy y que he ido aplicando en mi consulta privada cada vez más. Yo en la semana antes del COVID hacía por lo menos 2 prótesis híbridas, hacíamos la cirugía o la parte protésica. Entonces mi consulta gira mucho en torno a carga inmediata, sector anterior de implantes, lentes cerámicos y prótesis híbridas. Yo quiero agradecer muy especialmente esta invitación. Es una invitación que me hace muy feliz. Me encanta participar con mis colegas, me encanta la parte de docencia y quiero agradecerle muy especialmente a BH Salud, a Guide Solutions y a Implatec por esta invitación, porque realmente, bueno, me pusieron a trabajar fuertemente toda la semana pasada y eso es importante para tener la cabeza ocupada. Y también es un honor poder compartir esta semana el cartel con el doctor Carlos Vélez, un doctor que yo admiro mucho, el doctor Carlos Fajardo, no me va a perder su charla, obviamente con el doctor David Troncoso, a quien admiro y respeto muchísimo, y el viernes el doctor Gómez Meda, que realmente es un placer ver sus conferencias. En estos momentos donde estamos tan golpeados por el COVID, donde estamos encerrados, donde la odontología en estos momentos está parada, hoy hay una buena noticia y es que los odontólogos en España van a poder empezar a trabajar. Y eso para nosotros es luz verde. Yo llevo 2 meses mirando siempre el futuro porque España nos lleva 15 días, 3 semanas en medio de la pandemia y más o menos ha ido reflejando lo que ha ido pasando allá. Entonces ahora que nuestros padres están lejos y que no hemos podido abrazarlos mucho tiempo, espero que todos podamos abrazar a nuestros padres dentro de poco y que esta situación tan difícil se vaya normalizando. Sabemos que tenemos que convivir con el virus un tiempo y que tenemos que hacer muchas cosas en la odontología para adaptarnos a esa nueva realidad, pero lo más importante es que nuestros familiares y nuestros seres queridos estén vivos y estén con nosotros. Y quiero aprovechar para hacer un saludo a todo ese personal sanitario, a los médicos, a las enfermeras, a servicios generales, a la señora que nos vende las cosas en la tienda, a las cajeras de supermercados, a todo ese personal que se ha estado jugando la vida por nosotros y para que todo se mantenga en movimiento. También, muy especialmente, quiero saludar a un amigo muy especial, un compañero mío del posgrado en España, que es enfermero, aparte de odontólogo, y que su familia, su esposa también está al frente de la crisis en una UCI, y él como enfermero va y ayuda a nuestros servicios. Realmente estamos llenos de héroes en esta pandemia, en esta crisis, y quiero saludar a mis compañeros, a Jesús que está allá en el fondo, que sé que me está viendo, y ese es el tono que estamos en las clases de la Universidad Francisco de Victoria, que este Paco saca su guitarra, me alegra la tarde. Yo hubiera querido que esta conferencia, pues uno coloca un nombre muy bonito, pero yo hubiera querido una conferencia que me dijeran todo lo que yo necesitaba saber antes de meterme en las prótesis de arco completo. Y creo que esta conferencia lo tiene. Y vamos a hablar de 3 cosas. Vamos a hablar grande de 3 casos, aunque vamos a mostrar muchos casos para ilustrar los diferentes aspectos. Vamos a hablar de 3 momentos y de 3 primeras veces. Y esas 3 primeras veces fueron llegando en el momento adecuado. Van a ver un caso en el 2011 cuando estaba recién graduado del posgrado, un caso donde aprendí mucho. Un caso 6 años después, donde ya era un odontólogo más maduro, que ya había hecho algunas prótesis y que ya tenía algún entrenamiento. Y un caso reciente donde se puso a prueba toda mi capacidad de respuesta para un caso bastante complejo. Esta diapositiva la pude ver el 28 de febrero, si no estoy mal, de este año, donde estuvimos en una conferencia muy buena de Daniel Robles, hablando de expansión ósea en el sector anterior, y nos puso esta ecuación. Y realmente esta ecuación es lo que finalmente nosotros tenemos que llevar a nuestra práctica diaria. ¿Y qué quiere decir? Tú, o sea, yo, el odontólogo, es igual al conocimiento más la habilidad, multiplicado por la actitud que le pongamos a nuestra práctica, más la experiencia. La experiencia nos va dando oportunidad para seguir cada día más adelante.
La experiencia es la que te permite decir, bueno, este protocolo que tengo lo voy a superar. O estos miedos que tengo los voy a superar. Porque los clínicos también tenemos miedos y los clínicos también tenemos cosas que no hemos hecho. Yo admiro mucho a los cirujanos de cerebro, los cirujanos de corazón, porque son personas que cuando llegan a hacer una cirugía de esas, la vida del paciente está en sus manos. Y siempre hay una primera vez. Siempre hay una primera vez con trasplante, siempre hay una primera vez para entrar a quitar un aneurisma. Y los odontólogos, en cierto modo, lo tenemos más fácil, porque estamos en una zona que conocemos, en una zona que vamos a ver qué necesitamos saber de esa zona, pero al fin de cuentas es una zona más amigable y donde normalmente no está comprometida la vida de los pacientes. Entonces, voy a ver si puedo mover aquí una pantalla que me está tapando. La primera regla de oro, vamos a tener 20 reglas de oro. La primera regla de oro es conocer bien a tu paciente. Y eso nos lo vienen diciendo desde la universidad. Tengo aquí un problema, no debía haber hecho eso. Allá. Y es, conoce bien a tu paciente. ¿Qué es importante? La anamnesis. Desde la universidad nos están diciendo, hey, ojo con la anamnesis, es importante hacer una buena historia clínica. ¿Por qué es importante? El sexo del paciente. En mi consulta, el 80% de los pacientes que vienen por una prótesis de arco completo es una mujer. Es una madre, es una abuela, y el resto del 20% son hombres. Y eso tiene una explicación muy bonita, y es que las mujeres siempre quieren estar mejor. Las mujeres son más valientes, las mujeres ahorran, las mujeres le han dedicado una vida a los hijos, y los hijos llegan a un momento donde le quieren retribuir a su madre el bienestar de tener una dentadura. Y también habían prácticas donde las mujeres a los 15 años perdían los dientes. Le colocaban a los 15 años una prótesis total y vienen padeciendo 40, 50 años con esa prótesis total hasta que ya no tiene más soporte, hasta que ya no tiene más succión y la paciente empieza a debilitar su calidad de vida. Lo segundo es la motivación. Me pasa mucho que llega esa mamá con la hija ya tiene un trabajo, la hija ya tiene capacidad de pago, quiere hacerle un regalo a su madre, pero la mamá la ve uno como callada, como distraída, y a mí me parece que el deseo, la motivación es lo más importante. Yo siempre trato de hablar un momento con la madre y le digo, bueno, ¿usted qué desea? ¿Usted está de acuerdo? ¿Usted quiere hacerse esta cirugía? ¿Puede tener varias cirugías adicionales? ¿Cuál es realmente su deseo? Cuando la paciente me dice, no, doctor, es que yo vine porque mi hija me trajo, yo dentro de mí muchas veces intento guiar a esa paciente para que no se haga la cirugía. O le explico las bondades de la cirugía para que ella las tenga claras, porque muchas veces el paciente tiene miedo, el paciente tiene temor, no le gustan los odontólogos, le hemos metido miedo a los pacientes con la odontología, y esa madre o no quiere gastarle la plata a la hija, o sea, no quiere que su hija se gaste un presupuesto importante en ella, porque así son las mamás. Hay que averiguar también cómo perdió sus dientes, y es muy importante, porque si la paciente perdió sus dientes a los 15 años por hacerse una prótesis total, la reabsorción ósea que tiene es muy grande. O si la paciente perdió sus dientes por una enfermedad periodontal prolongada, obviamente esa reabsorción ósea nos ha dejado sin hueso donde trabajar, o que hace más complicado el procedimiento. O si fue un accidente, o si fue por caries, o si fue por no cepillarse los dientes, ¿cierto? Hay que entender muy bien cuál fue la forma en que perdió los dientes y por qué. También si fueron cirugías muy traumáticas, donde tuvieron que quitarle el hueso, donde se partió hueso, donde los dientes se partieron. Todo eso nos va dando un indicio de qué es lo que pasa en esos maxilares de los pacientes. Hay que averiguar qué enfermedades tienen importancia. Los mayores fracasos que tenemos en implantes en mi clínica son de mujeres y mujeres diabéticas. Son los pacientes que más pierden implantes en las estadísticas que tenemos en hora de estudio. Luego de eso tenemos pacientes fumadores y luego pacientes con enfermedades mixtas. Pero ahora es muy, muy importante, y el doctor Iván Herrera es un excelente conferencista sobre el tema, y son los medicamentos para disminuir o evitar la osteoporosis. Esos medicamentos, como los alendronatos o los bifosfonatos, realmente están siendo usados de forma masiva entre los pacientes. Son muy buenos para evitar la osteoporosis, pero son muy, muy malos para la implantología y para la odontología en general. ¿Qué hace que pase eso?
o qué repercusiones tiene sobre nosotros. Primero, que son medicamentos que todavía no comprendemos muy bien. Los estudios muestran que a muchos pacientes tienen osteonecrosis y otros pacientes no les pasa nada. Que algunos reaccionan a los que son de vía oral y otros reaccionan a los que son inyectados, ¿cierto? Entonces realmente estamos ante una especie de epidemia, lo llamo yo, porque los médicos están mandándole a los pacientes, pero no le preguntan si tienen odontología pendiente. En algunos casos, pues hay médicos que pues, sí ya mandan al odontólogo al paciente, perdón, el paciente al odontólogo, pero muchas veces los pacientes empiezan a tomar esos medicamentos y resulta que no le contaron al médico que ellos querían hacerse implantes dentales. Entonces llega un momento donde el paciente tiene la disposición, tiene las ganas, tiene el presupuesto, pero no se puede hacer los implantes porque está tomando sus medicamentos. Y obviamente es muy difícil determinar porque no tenemos exámenes definitivos para decir si el paciente ya no tiene efectos del alendronato o del bifosfonato. Sabemos que el cetelopéptido nos ayuda para saber cómo está el metabolismo de los osteoclastos, del colágeno, pero realmente es muy importante preguntar eso. Inclusive en mi consentimiento informado está esa pregunta y tiene que ser contestada por los pacientes a mano para tener una certeza, porque también nos pasa que hacemos una cirugía, hay algún tipo de complicación y el paciente dice, ay doctor, se me había olvidado decirle que yo estoy tomando estos medicamentos para la osteoporosis. Y muchos ojo que a veces lo confunden con calcio. Entonces es muy importante. Otra cosa que a mí me gusta mucho es que la familia esté involucrada en este tipo de cirugías. Y si el esposo está involucrado, pues también, es muy chévere, pero que todos vayan al consultorio, que todos vengan, que todos escuchen la información. Ahorita en la siguiente diapositiva está, pues yo realmente doy 3 citas. En 3 citas yo hablo con mis pacientes, en 3 citas, en la primera cita nos conocemos, le muestro fotos, yo tengo híbridas en la mano para que ellos las puedan coger, las puedan tocar, porque una cosa es ver una foto y otra cosa es ver realmente cómo es una híbrida en la mano. Hay mucha publicidad en los medios donde los odontólogos decimos que esto es en cirugía, que esto es en una semana, y realmente eso no es para todos los casos. Entonces es muy importante en esa primera cita darle toda la información al paciente, empezar a hablar de presupuestos. Pues, yo soy clínico y realmente me gusta hablar como de todo lo que yo hago en mi consulta, y es muy importante que en esa primera cita el paciente te lleve una panorámica. Con una radiografía panorámica uno ya está diciendo, bueno, este paciente, yo tengo 3 tipos de pacientes, tipo 1, tipo 2 y tipo 3, y empiezo a guiar a ese paciente hacia ese presupuesto y hacia esos tiempos quirúrgicos, ¿sí? La segunda cita, ya llega a mi paciente, le hemos pedido una tomografía, analizamos la tomografía y decimos definitivamente usted va con 4 implantes o usted necesita unas regeneraciones óseas o necesita una elevación de seno. Y me encanta que en esas citas estén los hijos o el esposo, que haya alguien de la familia. No me gusta mucho ver pacientes porque normalmente en estos procedimientos los pacientes son de edad avanzada y me gusta que estén acompañados. Obvio, también tengo pacientes de 25 años que han necesitado una híbrida, pero en la mayor cantidad de pacientes son de edad avanzada. Ahora, con la emergencia que tenemos, quién sabe cuándo podrán regresar al consultorio, pero lo más importante es que se cuiden mucho y que los podamos volver a ver. ¿Cuáles son las expectativas del paciente? ¿Sí? Y eso está anudado a mostrarle al paciente físicamente cómo es una prótesis híbrida. Yo tengo muchos videos en redes sociales, tengo muchos videos aquí en el consultorio, pero me gusta tener esas híbridas en proceso o unas que tengo que me hicieron los laboratoristas para mostrarle a los pacientes físicamente cómo son, ¿sí? Y cuando son de acrílico, pues realmente trato de ser con un lenguaje muy coloquial y les digo, mire, esto es una prótesis total, sin paladar, y es una prótesis biónica, ¿sí? Pero es una caja de dientes biónica, porque los pacientes, como tienen esas ganas de recuperar lo que han perdido, las expectativas a veces son muy altas. Y obviamente llega el paciente y dice, no, yo quiero ponerme 16 implantes, dientes individuales, doctor, ¿eso se puede? Bueno, cuando le explicamos el presupuesto y cuando les decimos que a veces no se puede, porque igual implantes, uno al lado del otro no es tan bueno, no es tan estético, no es tan bonito, finalmente se aterriza el caso. Pero es muy importante manejar las expectativas del paciente. Y también las expectativas que tienen que ver con la parte anímica del paciente. ¿Es un paciente depresivo? ¿Es un paciente alegre? ¿Es un paciente proactivo? ¿Es un paciente tímido? ¿Es un paciente temeroso? Son cosas que desde el primer semestre de la universidad nos la enseñan, pero que finalmente no le paramos tantas bolas.
Y es algo que va a decir a futuro la satisfacción del paciente y cómo va a ser la relación de nosotros con nuestros pacientes. Eso es muy importante, tener una buena relación. El paciente vive en el país o vive en el exterior. Tengo muchos pacientes que vienen a hacerse este tipo de cirugías y desde que estamos hablando por internet, tienen que ser muy claros a la hora de decirle los tiempos quirúrgicos y los costos. Porque los tiempos quirúrgicos y los costos es algo que el paciente del exterior quiere que todo sea ya, que todo sea en una semana y no le importa nada más. Entonces, mínimo hay que comprometer al paciente con 2 visitas, con 6 meses de anticipación. Así de pronto después hagamos todo en una sola cita, con una carga inmediata en una semana o en 3 días o el mismo día. Pero realmente es muy importante decirle al paciente cuánto tiempo y cuántas citas se puede demorar el tratamiento antes de que viajen acá a Colombia. Y muy importante, y me pasa mucho, explicarles que el valor del tratamiento es por maxilar, porque muchas veces damos unos valores por un precio de un maxilar y el paciente cree que son los dos. Y cuando ya está aquí, esto es lo que vieron de Panamá, de Estados Unidos, es un rollo. Y por último, una cosa que es muy, muy importante es si el paciente es candidato a sedación intravenosa. Nosotros estamos trabajando con una IPS muy buena aquí en Medellín, que es de anestesiólogos. Tiene un anestesiólogo, trae carro de paro, trae ventiladores, trae todo lo necesario. Ellos están obviamente habilitados y hemos descubierto las bondades de tener. Realmente es otro mundo muy diferente. El paciente no necesitamos que nos colabore, sino que sencillamente el paciente está dormido. Obviamente hay que anestesiarlo y podemos operarlo. Las cirugías salen mucho más rápido, mucho más rápido. Yo en mi protocolo, cuando hago sedación, normalmente no tomo impresiones si es de carga temprana, no hago impresiones el mismo día, porque le aumento los costos de anestesia al paciente. Entonces lo que yo hago es que le hago la cirugía, le pongo los implantes, le pongo los multi-units, que vamos a hablar mucho de multi-units, y finalmente el paciente se va para su casa, al otro día a las 8 de la mañana le tomo la impresión, mi laboratorista se la lleva, le hace un vaciado, al mediodía me trae una prueba de rodete, al otro día me trae una prueba de dientes y al tercer día me entrega la prótesis terminada, ¿sí? Hay casos, obviamente, pues como lo que decíamos antes, con Novex Clinician, donde usted puede en un solo día hacer toda la prótesis, pero obviamente ya dependemos mucho de las guías, de las capacidades del laboratorio. Entonces yo mínimo me presupuesto cuando es una carga inmediata y con prótesis definitiva en que sea 5 días. En 5 días yo sé que logro sacar el paciente y todavía estamos en los 7 días iniciales que nos permite la carga temprana. Entonces es muy bueno tener un equipo de anestesiólogos que nos pueda prestar ese servicio. Es un servicio que el paciente lo paga aparte. O sea, yo finalmente le digo, mire, estos son mis precios y este es el precio del anestesiólogo y usted entiende con el anestesiólogo. O cuando yo veo, hay un caso que les voy a contar ahora, hicimos la cirugía de arriba y el paciente fue demasiado problemático, ansioso, miedoso, los dientes eran súper difíciles de extraer, yo decidí asumir la anestesia, porque sentía que para mí era necesaria para el momento quirúrgico. Entonces es muy importante tenerlo en cuenta. Entonces, como les decía, mi consulta realmente es una consulta que va en 3 fases. La primera, conoce a tu paciente. La segunda, examina la tomografía. Y la tercera es una cita donde solucionamos dudas, objeciones, todavía estamos pendientes del día de la cirugía, cómo se va a hacer todo, volvemos a mostrarle las prótesis híbridas, volvemos a mostrarle los videos y finalmente el paciente con esas 3 sesiones, muchas veces salen 2, pero yo me presupuesto para 3 y están incluidas en el valor de mi consulta. En esas 3 sesiones el paciente queda listo, queda planeado, queda con todas sus explicaciones, ha firmado los consentimientos, le hemos explicado. Es más, yo tengo un video que le mandamos a los pacientes al WhatsApp, donde estamos haciendo otra vez todas estas explicaciones para que el paciente tenga toda la claridad del mundo y sepa en lo que se está metiendo. Y muy importante, manejar las expectativas del paciente. Obvio, son casos muy bonitos, quedan muy bien, pero los pacientes a veces sienten que van a quedar como cuando tenían dientes. Y aunque son las mejores prótesis del mundo, no dejan de ser prótesis y no dejan de ser cosas extrañas al paciente. Entonces, todo tiene un proceso de adaptación y eso hay que explicárselo al paciente. Hay que, en ocasiones, hasta hacer terapias del lenguaje porque tienen que aprender a hablar sin un paladar. Todos los que han tenido prótesis totales toda la vida les dificulta mucho cuando encuentran ya el paladar libre y encuentran
un tamaño más abultado en la parte anterior, donde colocan la lengua, como la fonación, cómo hablan, el espacio pterocruzal. Todo eso lo vamos a ir viendo en esta conferencia. Regla de oro número 2. Y voy a seguir aquí intentando mover esta cosita. Hay que entender el estado óseo del paciente. Y según ese estado de óseo, se nos va a facilitar o a dificultar el procedimiento quirúrgico. ¿Por qué? Porque ya todos conocemos estas gráficas. A mí me encanta la que está aquí en la mitad. Esta, la de Judy y la de Mitch, es una gráfica porque no solamente estaban pensando en la altura, sino que estaban pensando también en la amplitud. Y nos encontramos mucho con este tipo de rebordes en inferior y lamentablemente el patrón de reabsorción en maxilar superior nos dificulta mucho la vida. Primero porque la calidad ósea es normalmente tipo 3, tipo 4. Y segundo, porque se pierden mucho en anchura. Muchas veces conseguimos la altura, que es muy importante para poder hacer las regeneraciones que necesitamos, pero cuando ya estamos en un CW, por ejemplo, o en un CH, se nos hace la vida muy complicada. Tengo casos de D, sobre todo el maxilar superior, donde hemos tenido que hacer unas regeneraciones verticales y horizontales a expensas del seno maxilar, y son casos que de pronto riñen con los cigomáticos. Yo de una vez les cuento, yo no hago implantes cigomáticos, primero porque no me he entrenado para ello, segundo porque me ha funcionado muy bien hacer elevaciones de seno, entonces evito los cigomáticos, y tercero porque el cigomático me parece que es la última opción, y hasta ahora nunca he tenido que utilizar la última opción. El cigomático para mí es como ese as que guardan los jugadores aquí bajo la manga, y que en el caso en que ya esté en algo que me ha fracasado, que no puedo, ese día creo que diré, bueno, nos vamos a jugar la carta de los cigomáticos y vamos para esa, ¿sí? Una cosa que es muy importante en mi consulta y que yo lo hago como una parte de compromiso con el paciente es el tema de las garantías. Está muy claro que la odontología es de medios y no de resultados, pero no se nos puede olvidar que los pacientes esperan buenos resultados y invierten un dinero buscando esos buenos resultados. ¿Yo qué le digo a mis pacientes? Yo no tengo ningún problema y doy garantías totales el primer año después de que yo cargue la prótesis, ¿sí? Porque ese primer año, si algo pasa, es mi responsabilidad y algo sucedió en la cirugía, sean causas idiopáticas o algo de fresado o algo de salud. Y finalmente, y Santiago que me perdone, pues estamos comprando una casa de implantes muy buena y si tenemos un fracaso, pues pedimos la garantía de ese implante. Entonces yo no tengo que pagar un nuevo implante. Lo segundo es que yo soy el que hago mis implantes, entonces, obvio, yo me cargo esos honorarios yo mismo. Y tercero, y está en el consentimiento informado, siempre el paciente me tiene que pagar o me tiene que ayudar con el hueso y la membrana. O sea, el paciente, en mi concepto, o tiene el hueso él, o me lo trae, bueno, lo pedimos y se lo cargamos a él, para que finalmente lo ponga. Y la mayoría de los pacientes aceptan esas condiciones y, sinceramente, no tenemos ningún problema con los pacientes en caso de que perdamos algún tipo de implante. En esa zona es muy importante entender que las reabsorciones en superior son muy diferentes al maxilar inferior. Y, afortunadamente, existe el espacio entre los nervios mentonianos. Porque si no, tendríamos que recurrir a muchas regeneraciones verticales o a transposiciones de nervio, y realmente son técnicas mucho más complicadas donde se requiere que el paciente colabore muchísimo y donde tenemos muchas posibles complicaciones. En el maxilar superior, el problema viene a ser más que todo en la zona de la premaxila, porque cuando tenemos una condición CH, por ejemplo, o D, ya aquí no tenemos posibilidades de colocar implantes, porque nos estamos metiendo, y en ocasiones nos metemos a la fosa nasal. Muchas veces sí rompemos la cortical y logramos un anclaje cortical en la zona nasal, pero cuando ya no hay altura en esta zona anterior, se nos complica mucho. En ese caso, lo que hacemos son elevaciones de seno muy extensas y implantes pterygoideos. Eso nos ayuda mucho. Yo tengo casos donde he puesto 3 y 3, y aunque el cantilever está inverso, el cantilever ya está hacia adelante, es un cantilever más favorable y logramos hacer una muy buena diseño de prótesis. En inferiores, sí, normalmente nos las jugamos por la zona de la premaxila, en la mandíbula, y esa zona nos va a permitir
colocar 4 o 5 implantes con cantilevers y hacer una prótesis, inclusive con carga inmediata, porque ya ahí sí estamos hablando de calidad de hueso tipo 1 y tipo 2 que nos permiten mayor tensión y que sobre todo en muy pocos casos requieren regeneraciones. También he encontrado mandíbulas supremamente atrofiadas y hemos logrado inclusive colocar implantes de 7 milímetros de Bay Horizon 7x46 Plus. Me encanta para ese tipo de sobredentaduras con 2 implantes, 2 bolitas y queda súper bien. ¿Qué es muy importante? Y aquí todo se vuelve en el pasado. Y es conocer la anatomía. Conocer la anatomía. Obviamente hay alguna anatomía que manejamos más que la otra. Y a mí personalmente me preocupan varias cosas. La primera es cómo están de atrofiados los maxilares, la parte ósea. Cómo está neumatizado el seno maxilar. ¿Tiene tabiques o no tiene tabiques el seno maxilar? La segunda es los nervios. Y de todos los nervios, el que más me preocupa es el nervio mentoniano, porque, ahorita lo vamos a ver, no me gustan para nada las parestesias. O sea, yo tengo muy presente la salida del foramen mentoniano y la verdad, en un paciente dentro no me importa mucho la rama anterior del dentario. ¿Sí? Pero la rama, pues, la parte que está del mentoniano hacia atrás, sí es muy importante porque no queremos entrar al nervio dentario inferior. Esa es la sensación más horrible en implantología, cuando tú sientes ese vacío y realmente solamente una vez lo he sentido, el vacío, y ya estaba en la parte anterior del mentoniano, entonces no pasó nada. Pero hay que tener mucho cuidado. De las arterias, obviamente toda arteria tiene que tener mucho cuidado. Me preocupa a veces la palatina, porque nos da unas hemorragias muy grandes, pero nada que no se pueda controlar realmente con una pinza, no se pueda controlar con un electrobisturí. Y la arteria propia del seno maxilar, porque es muy, digamos, cuando hay una hemorragia en esa zona, o como dice mi profesor Juan Manuel Acuña Pedrosa, profesor de seno maxilar, pero realmente hay muchas formas de poderla ligar, y hasta ahora en la literatura, pues no hay un solo fallecimiento por una cirugía de seno maxilar. Entonces eso es algo muy bueno. ¿Qué me preocupa de la parte muscular? La parte muscular, pues obviamente tenemos que hacer colgajos y levantar zonas muy delicadas, y mientras más grandes los colgajos, obviamente más la inflamación, más los moretones, más toda esa parte del postquirúrgico del paciente. Y lo que más me preocupa es la parte del mieloideo, cuando tengo que hacer colgajos en inferior, si va a hacer regeneraciones verticales en posterior de la mandíbula, pues sí me preocupa mucho porque es el músculo que más tengo que cuidar para poder hacer esos colgajos y poder darle vuelo a los colgajos y hacer buenas regeneraciones óseas. Regla de oro número 3. Aunque las parestesias del mentoniano son una posibilidad quirúrgica y el paciente nos firme en el consentimiento, el tenerlas va a demeritar todo tu trabajo. O sea, sí, doctor, muy bonita su prótesis, muy bueno, pero, doctor, el labio no lo siente. Doctor, yo siento que, y así no sea un nervio motor, el paciente siente que el labio está caído. Doctor, eso cuando tomo agua, el agua se me escapa. Afortunadamente, hasta ahora, solamente he tenido parestesias que me han durado máximo 1 mes o 2 meses. Nunca hemos tenido daños definitivos en ese nervio y los pacientes siguen siendo felices. Es muy importante cuidar ese nervio y tenerlo muy en cuenta a la hora de la cirugía, y sobre todo siempre tener presente ese bucle anterior del mentoniano, porque muchas veces nos fijamos en la cirugía, dónde está el foramen, pero se nos olvida que hay un bucle anterior del mentoniano, el cual no queremos tocar para no dejar al paciente con una parestesia. En una de esas me llegó este caso, un caso con una atrofia muy grande, y ven cómo un removible, cómo el uso de un removible va creando esas sillas libres posteriores y va dejando prácticamente el foramen mentoniano en la parte oclusal. O sea, la reabsorción ósea fue tan grande que ambos forámenes estaban expuestos. Entonces la pregunta aquí era, bueno, ¿realmente cuántos implantes puedo poner? ¿Puedo hacer una carga inmediata? ¿Puedo hacer una sobredentadura? ¿Qué voy a hacer con este filito de hueso que tenía aquí tan delgadito? Pero a mí lo que más me preocupaba era cómo iba a ser el diseño del colgajo. Porque yo no quería hacer un colgajo donde cortara el mentoniano por toda la mitad. Era un colgajo muy difícil. Lo consultamos, lo evaluamos. Yo siempre hago un ejercicio que se los traigo acá cuando tengo una tomografía, y es que cojo la tomografía y empiezo a hacer cortes por cortes, corte por corte, y empiezo a definir
alturas sobre todo y el ancho, y empecé a medir. Y me daba justo para colocar 4 implantes con los espacios mínimos implante. Y eso fue lo que hicimos. Pusimos 4 implantes y miren dónde está marcado el agujero. Está marcado acá y está marcado acá. Y miren hasta dónde se venía el bucle del mentoniano. ¿Sí? Eso fue un éxito total. Me encantan las radiografías de control. En este inclusive vi que el tapón del multiunit me había quedado mal puesto. Luego lo corregimos. Y a esta paciente finalmente le hicimos una prótesis transicional con su prótesis viejita y la capturamos, la reforzamos con alambre y se fue feliz a pasar su pandemia. Esto fue antes de empezar la crisis del COVID-19. Entonces, miren cómo a mí no me gustan las secuelas del mentoniano. O sea, yo sé que están en el consentimiento informado y que es una posibilidad y que seguramente me va a pasar, pero espero que no, porque realmente el paciente, tú le puedes hacer el mejor trabajo del mundo y nunca va a estar contento con este trabajo, porque siempre va a sentir que algo falló, así sea una complicación que está dentro del protocolo. Es muy importante cada que yo hago una cirugía, cada que el paciente vuelve, después de que ya hemos conversado, plantearle de nuevo las posibles complicaciones del caso. Y lo más cómico del mundo es que yo soy siempre preparado para lo peor, esperando siempre lo mejor. Y la única vez que no me senté de nuevo con un paciente y le expliqué esta posible complicación, la tuvo por 2 meses. Entonces siempre es muy bueno insistirle al paciente que existe. Que no te dé miedo que vas a perder al paciente por no decirle lo que le puede suceder. Eso sí tiene que tener muy en claro. Uno dice, no te preocupes, no pasa nada, esto no revierte nada. Todo tiene una posible complicación. Entonces hay que explicar bien el consentimiento informado. Hay que rayar el consentimiento informado. Hay que dibujar todo lo que usted le está diciendo al paciente y pedirle que firme lo que usted dibujó. Y finalmente, si todo está bien planeado, pues no va a suceder nada. Hay un truco que es espectacular, que me lo enseñó mi profesor Alberto Salgado, quien es mi jefe de posgrado, mi coordinador de especialización, y es que él hace un puntico con la presa piloto sobre el mentoniano. Y eso a mí me cambió la existencia. O sea, en medio de la cirugía, tú haces este puntico aquí donde está el mentoniano, y haces el otro puntico aquí donde está el mentoniano, y ya clínicamente lo vas a ver. Y si quieres inclinar el implante, sabes dónde está. Y si lo tienes muy a ras, sabes también que te tienes que ir 5 milímetros hacia adelante. Porque acuérdate, el bucle, hay que evitar el bucle está por acá. No, perdón. Entonces, es muy importante tener en cuenta eso y por eso este puntico a mí me cambió la existencia. Obviamente Alberto me ha enseñado muchas cosas más, pero yo que le tenía tanto temor a las parestesias y que inclusive le sacaba un poco el cuerpo a las cirugías de maxilar inferior, porque en el superior me encanta. En el superior del seno maxilar me dice, hola, ¿cómo estás? Pero en inferior me preocupaba mucho dejar los pacientes con parestesia. O sea, en mi parte personal es algo que no deseo. Yo sé que va a suceder y que en el momento tener ese tipo de complicaciones, pero no es algo que vaya a pasar por descuido, sino que obviamente va a ser algo propio de una cirugía. Alberto, gracias por tus fotos. Regla de oro número 4. En muchos casos, diatrofias severas, se requieren regeneraciones horizontales y verticales. ¿Sí? Y esta es una discusión que tuve algún día con el doctor Pierre Gallo, que también fue mi docente y me enseñó con los que eran implantes post-extracción, que él me regañaba porque ponía muchos implantes. Y me decía, hombre, pero es que, bueno, y eso lo vamos a hablar ahorita, estás colocando muchos implantes. Y digo, bueno, es que cuando estamos en hueso regenerado, no es un hueso igual. El hueso regenerado no es un hueso que sea igual al hueso propio del paciente. Entonces aquí tenemos un caso, esto es un tipo de regeneración horizontal, donde vamos a utilizar una técnica nueva, pues, o no es una técnica que en Colombia no está tan impulsada, que es Stenting Pole. Es una técnica donde estamos utilizando tornillos de biosíntesis, con unos tornillos con una cabeza especial grande, como un hongo grande, obviamente para mantener el espacio crítico, para poder mantener el volumen y para poder hacer esa regeneración multiproceso. Entonces, mira, no, pues que una regeneración horizontal es muy fácil. Sí, pero lo que queremos es evitar, en muchos casos, esa reabsorción del hueso. ¿Qué necesitamos? Obviamente, un colgajo que tenga buen vuelo para que cubra toda la regeneración,
y estamos obteniendo un poco de hueso autólogo con fresado biológico. Me encanta la técnica de fresado biológico, y aquí estamos sacando la versión larga, tengo una versión más corta del video, el tornillo de biosíntesis, donde lo vamos a colocar en la zona de la reabsorción para garantizar que se va a mantener el espacio del biomaterial y del cobre. Es una técnica que nos está funcionando súper bien, se puede aplicar en cualquier zona, inclusive Alberto Delgado la utiliza para hacer regeneraciones verticales. Ahorita vamos a hablar del tema. Y los tornillos no son tan costosos, se consigue el kit, y personalmente me gusta mucho. Me gusta un poquito más que utilizar la membrana de teflón con refuerzo de titanio por la parte de exposición de la membrana, ¿sí? Entonces, ahí estamos colocando nuestros dos hongos para lograr que se mantenga bien el espacio, y luego vamos a proceder a hacer el injerto. Estamos haciendo injertos con mezcla de autólogo y de injerto. Aquí ya está en posición. Miren cómo realmente es el espacio que aumenta, y ya está aquí el seno injerto, el BIOS. Le colocamos PRF, estoy trabajando muchísimo con membranas de PRF, una membrana de colágeno chincheteada para garantizar que se quede en su lugar, y finalmente suturamos, y estamos esperando 6 meses porque tiene hueso seno injerto. La regeneración ósea vertical, pues realmente para mí es una de las materias donde vamos a avanzar muchísimo en los próximos años, y básicamente porque tenemos en estos momentos 3 grandes corrientes, y yo quiero hablar de las 3 porque soy muy afortunado y los 3 han sido docentes míos. La primera es la técnica de Tenpin Pole, que Alberto la combina muy bien con una gran experiencia con implantes cortos. Entonces, en el sector posterior hace mucha regeneración con tornillos, y también hace muchos implantes cortos. Entonces, está curando en salud, y le quedan unos casos donde la recidiva no es tan grande, como por ejemplo en la técnica que maneja el doctor Pierre Gallo, que finalmente es la técnica del doctor Urban, ¿sí? Es una técnica espectacular. Todos hemos visto los casos de Pierre, los volúmenes que consigue, pero también es una técnica que por el uso de la membrana de teflón con refuerzo de titanio tiene muchas complicaciones. De hecho, hay un artículo reciente de Pierre donde muy honestamente muestra unas suyas, otras que no son suyas. Esa es una discusión o una confusión que hay, que se piensa que en ese artículo todas las complicaciones son de Pierre. No, él está juntando un grupo de complicaciones y las está reportando, pero la membrana está en estos momentos en proceso de ser mejorada. El doctor Urban está mejorando su membrana, y eso va a hacer que esa técnica no tenga tantas complicaciones. Y finalmente está Sergio con su super peinado. Sergio Rodríguez, un gran clínico que tuvimos la oportunidad de conocer en Madrid, que es uno de los más grandes exponentes de la técnica de Curie. Yo diría que después de Curie está Sergio Rodríguez. Sergio es un afortunado de la odontología. Sergio no atiende sino un caso al día, y lo hace en quirófano de hospital. Entonces él, obvio, no tiene oficina, él va a donde lo necesitan. Si no necesitan ir a Barcelona, va a Barcelona; si necesitan Madrid, va a Madrid. No tiene auxiliares, no tiene arriendos. O sea, el trabajo perfecto para una crisis como la que estamos viviendo en estos momentos, porque él solo trabaja en quirófanos hospitalarios. Y se hace un caso al día, y luego se va y se relaja. La técnica Curie, los que no la conocen, es una técnica donde estamos extrayendo tablas óseas de 1 milímetro, y estamos haciendo como una especie de casita, de cabañita, que es rellenada con hueso autólogo. Esa técnica no requiere membranas, solamente requiere sonidos de osteosíntesis, y está dando muy buenos resultados, tanto en maxilar, en mandíbula posterior, como en maxilar inferior, o donde se requiera. Y de pronto me faltó en estos momentos mencionar a Dani Robles, porque Dani Robles es un duro en muchas cosas, pero nos ha dado unas clases excelentes de expansión ósea, que funciona muy bien con 3 expansores para lograr ampliar y lograr regeneración de su sentido horizontal. El seno maxilar para mí no es un problema, para mí es un aliado. Al principio todos los odontólogos le tenemos temor, que se nos vayan a raíz al seno, que se nos vayan el seno, que se nos vayan implantes, ¿sí? Romper la membrana o no romper la membrana. O sea, realmente el seno ha sido un enemigo, o alguien al que le hemos tenido mucho susto,
pero finalmente el seno maxilar es un aliado cuando no tenemos más hueso, tengamos esas tablas tan finas, tan delicadas, o tengamos, como en este caso, unos tabiques impresionantes. El seno maxilar siempre va a ser un aliado de los maxilares. ¿Sí? En este hermoso tabique nos encontramos en esta elevación de seno, y el seno maxilar es una de las regeneraciones con mejor pronóstico. Es de rico contenido, las paredes óseas tienen un gran potencial osteoconductivo estrogénico, la membrana no tanto, pero digamos que en ese sentido podemos estar muy confiados. ¿Qué he aprendido yo del seno maxilar? Y voy a ser muy sincero en esto. Al principio, cuando hacíamos elevación de seno y presupuestábamos, utilizábamos huesos de oro. No diría yo huesos de marcas locales o huesos humanos, pero no hemos dado cuenta que los seno-injertos máximos, los seno-injertos buscados con PRF, bien, o con el sticky bone, nos salen súper bien. En este caso, y una buena membrana. Muchos cirujanos, tú llamas cirujano. Doctor Espitia. Hola. Sí. Doctor. Dime, Sandra. Doctor, lo que pasa es que te volvió a subir el audio de los videos y no lo estaba escuchando muy bien. Ah, vale. Listo. Lo voy a bajar más entonces. Bajémoslo del todo, porfa, y si puede volver a repetir la última parte, que muchas personas no pudieron escucharlo muy bien. Listo, de una. Gracias. Aquí. Listo. Lo voy a bajar eso ya lo habíamos evidenciado desde el principio. No, les decía que para mí el seno maxilar realmente no es un enemigo. Para mí el seno maxilar es un amigo. El seno maxilar es la oportunidad de crear hueso donde no hay hueso. El seno maxilar nos asustaba a todos los odontólogos, pues claro, pues, se nos iban las raíces allá, hacíamos perforaciones que había que hacer, unos colgajos desplazados muy grandes, y finalmente nos daba mucho miedo el seno maxilar, y el seno maxilar, sabiéndolo manejar, no es tan difícil. Por ejemplo, caso complejo, un tabique como este, es un tabique que me salió en el curso de Juan Manuel Acuña Pedrosa. Es un tabique que hay que tener mucho cuidado. Y obvio, a veces nos encontramos membranas explosivas. Pero para mí es muy importante, y lo estaba diciendo antes de que el sonido se dañara, y es que he ido madurando y he entendido que los biomateriales son muy importantes. Y que los biomateriales de alta calidad son muy importantes. Yo te decía, no, hueso es hueso, y utilizaba mucho hueso local, mucho hueso humano, y finalmente tener un buen seno-injerto. Un buen seno-injerto hace la diferencia a la hora de una regeneración. Cuando tú haces la reentrada en un buen material, se siente. Las fresas, tú sientes que estás cortando hueso. Cuando ves que ese hueso sangra, dices, bueno, aquí va a haber osteointegración. Pero cuando tú entras y sientes un hueso que es blandito, que es como un lodito, que es un hueso, no sé, chanfle, me hubiera gastado 3 veces más, pero hubiera obtenido 4 veces más de hueso. Entonces el llamado realmente es a que utilicemos buenos biomateriales. O sea, realmente esta charla no es una charla ni de elevación de seno, ni de regeneración horizontal, ni de regeneración vertical. Son temas que podemos ampliar luego, que podemos hablar largo y tendido de ellos, pero que son coadyuvantes de nuestra terapia para arco completo. Porque si no tenemos el hueso, si evidenciamos que no hay suficiente hueso en los maxilares para colocar nuestros implantes, tenemos que saber qué técnicas debemos utilizar. Bueno, es que no tenemos suficiente anchura en el maxilar. Bueno, hagamos una expansión ósea como las de Dani Robles. Bueno, no, es que vamos a hacer una técnica de regeneración con tenting pole. O bueno, vamos a hacer una técnica de Curie. Vamos a hacer una elevación de seno en posterior, como en este video, donde finalmente hacemos la elevación de seno y utilizamos unas membranas corticales para hacer una pequeña técnica de Curie, donde está rellenado de hueso de seno injerto, pero que fijamos con tornillos y cubrimos con una membrana. Entonces, digamos que en esos casos, yo sí soy partidario de metérsela toda al material, al seno injerto y a las buenas membranas. Lo que pasa es que es muy difícil a veces llegar a ese equilibrio entre los costos para el paciente, pero en mi experiencia es más difícil los fracasos por no utilizar buenos materiales. O luego tenés que gastar más dinero haciendo nuevas regeneraciones,
repitiendo un poquito que me faltó aquí, que se me reabsorbió mucho el hueso acá, y que finalmente pues tenemos que mejorar esa zona. Regla de oro número 5. Acuérdense, son 20 reglas, 3 momentos, 3 casos grandes. Los altos torques de inserción no garantizan altos porcentajes de su integración. Eso es muy importante porque antes pensábamos que si metíamos el implante a 80 newtons, que ese hueso crujiera, que ese hueso llorara, nuestros implantes se iban a pegar mejor. Y eso es una muy falsa creencia que yo aprendí con el tiempo, porque realmente, y vamos a ver un caso luego de este artículo, donde cuando yo todavía tenía mucho susto a la parte de los mentonianos, entonces iban cirujanos, venían aquí al consultorio y me hacían la cirugía, yo estaba presente, indicaba cómo colocábamos los implantes, y en una de estas cirugías colocábamos los implantes a 60, 70 newtons, y lo que hicimos fue dañar 2 piezas de mano. O sea, teníamos 2 piezas de mano y 2 miembros que se tronaron, ¿sí? Y cuando yo leo este artículo que dice que esto es un artículo de Malo, ¿qué más de Malo para hablar de arcos completos? Que los implantes insertados con menos de 30 newtons pueden tener un 98.3% de éxito, mientras que los que son mayores a 30 newtons tienen 97.5%. Obvio, aquí no estamos hablando de 50 o 60 newtons, pero lo que sí indica es que hay menos pérdida marginal con los implantes a bajo torque. Y yo realmente 35 newtons es perfecto para mí en los implantes, deseado en cada uno de los implantes. Yo sé que también hay estudios que dicen que la sumatoria de los implantes, finalmente si yo tengo uno de 45 y uno de 25, el de 10 de 45 me ayuda con este, pero eso no funciona tan así. Yo lo que sí veo en mis casos es que el implante, que de un momento no me dio buen torque, así se encarga inmediata, así esté ferulizado, los otros se integran bien y ese implante queda con problemas. Ese implante queda con molestia, ese implante queda con pérdida ósea. Entonces realmente yo sí creo mucho en los 35 newtons como mínimo, 32 en promedio, pero cuando sumamos no me gusta. Y prefiero, y muchas veces me toca pues asumirlo, y es que si tengo un implante de 3.8 y no me dio buena fijación, cambio por uno 4.6 Plus y me queda súper bien. Esa es la técnica. O sea, yo siempre que voy a entrar a cirugía, entro con mis implantes, me encantan los de 3.8, a menos que tenga unas mandíbulas gigantes para un 4.6, pero los de 3.8 me gustan mucho, y me gustan mucho de 12 milímetros o de 10 milímetros para estos casos. Y si entro, coloco el de 12 y no me da buena fijación, saco ese, lo coloco en otro lugar quirúrgico y destapo uno de 4.6. Y ese implante sí me da torque. Obvio, si estoy sintiendo que hay demasiado torque, pues hago compresiones y descompresiones o refreso en algunos casos, pero no todo. O sea, ahí sí hago un poquito para que el implante me entre mejor, pero no refreso completamente el alvéolo porque ya sé que es un hueso blando. Entonces lo que sí hago es tener siempre en los mismos diámetros en la misma longitud, 2 tipos de diámetro diferentes. Y me gusta mucho el 4.6 Plus para seguir teniendo la misma conexión con los otros. Entonces, los multi-unit y todo funciona muy bien. Entonces, en este caso, llamé a un amigo, es un caso pues, de otra casa, el paciente quería esa casa comercial, y mi amigo muy querido vino, me puso los 4 implantes, y miren cómo quedó bueno, quedaron implantes súper sumergidos, quedó el tejido blando por aquí por encimita, hicimos una carga inmediata con la prótesis del paciente, le damos una prótesis nueva para él, que tenía dientes, entonces hicimos una prótesis inmediata total, la capturamos en el momento, y 4 meses después hicimos la prótesis definitiva. Y a pesar de que tenía multi-unit, ustedes pueden ver cómo ha cambiado el nivel óseo en los implantes. Y más todavía, cómo se reabsorbió el tejido blando y duro, como se ve aquí en esta fotografía, cómo se reabsorbió de bastante el tejido, ¿sí? Miren la prótesis solamente los multi-units, cómo se traslucen los multi-units. Y estos fueron implantes donde el multi-unit quedaba tapado por la encía. Entonces, no, colocar los implantes a alto torque no es la solución para hacer cargas inmediatas. 35 newtons quedan perfectos. Luego, pues afortunadamente hicimos la prótesis definitiva y pues nos quedó un poco expuesto los multi-units, pero nada que no se pudiera solucionar con una buena higiene por parte del paciente. Regla de oro número 6. Hay que identificar el tipo de prótesis adecuada para tu paciente. Y usted me va a decir, bueno, pero ¿cómo así? ¿Esto no son prótesis de arco completo? ¿No es una híbrida todas? Porque ese es el primer error. A todas les decimos híbridas.
Ah, no, y yo inclusive pues en redes, para facilitar al paciente, le digo híbridas. Pero todo este rato, y me he acostumbrado a decir prótesis de arco completo. Porque no es lo mismo. No es lo mismo una prótesis de arco completo que una prótesis. Y aquí entra Mitch. Cuando yo en el 2011 tuve mi primer caso de prótesis híbridas, empecé a preguntar a mis profesores, a mis amigos, venga, ¿quién ha hecho híbridas? ¿Quién ha hecho prótesis de arco completo? Y muchos no habían hecho, muchos me dijeron que no, otros me dijeron que sí, pero no sabían mucho. Y pues el que más hacía en esa época no estaba en el país. Y yo dije, ¿qué hago? Y me puse a repasar y encontré en Mitch muchas de las respuestas que yo estaba buscando. Lo primero es entender la clasificación de las prótesis de arco completo, ¿sí? Y son 5 prótesis, 3 fijas y 2 removibles. En este caso, pues nos preocupan más las fijas. Entonces, ¿qué encontramos? Que todas estas prótesis están determinadas por qué tipos de tejidos tienen que reemplazar. O sea, la número 1, la FP1, tiene que reemplazar solo la corona clínica. La FP2, la corona clínica y un poco la raíz. Y la FP3, la corona clínica, la raíz y parte de la encía y del reborde, ¿sí? Eso es lo primero para entender qué tipo de prótesis vamos a hacer. Por ejemplo, este es un caso muy clásico de FP1. Un paciente americano, un paciente que vino solo por 7 días, un paciente que tenía algunas piezas restaurables, él quería tener dientes nuevos y una sonrisa nueva, se le hizo el presupuesto de las endodoncias, coronas, implantes, en algunos casos necesitaba elevaciones de seno para poder hacer los implantes, y en inferior tenía caries rampante, impresionante, necesitaba también endodoncias, alargamientos de corona, y el paciente decidió que no. Y en esta radiografía también van a ver un rasgo que es muy común en mis prótesis, y es que ustedes van a encontrar dientes naturales. Y eso tiene una explicación. No es que a mí me dio pereza y decidí dejar dientes naturales y de pronto estoy mintiendo con que sean de arco completo. Pero es que a mí los dientes naturales me gustan. Me gustan por una razón muy básica. Bueno, por 2 razones. La primera es porque si yo no puedo hacer carga inmediata, mínimo tengo 2 molares para hacer una prótesis con unos ganchitos forjados y que el paciente se sostenga su prótesis por 4 o 6 meses, según lo que se necesite. Porque obvio, yo cuando entro a una cirugía yo quiero hacer siempre carga inmediata, pero hay ocasiones donde no me dan torque, el hueso no es lo que yo esperaba, hay muchas infecciones y tengo que dejar un recurso por si necesito cargar una prótesis total. Y el segundo es que los dientes naturales, aparte de tener muchas cosas que los implantes no tienen, tienen ligamento periodontal y tienen propiocepción. Entonces a mí me encanta que mis pacientes tengan propiocepción, aunque sean 1 o 2 dientecitos, que me permitan que cuando ya estén apretando demasiado fuerte, haga una alarma y pare. Eso para mí es muy importante. Yo tengo que tener un sistema de freno, un sistema de parar la fuerza, y para mí son los dientes naturales. Obvio, dientes naturales sanos, ¿sí? Que nos podemos dejar. Aquí, por ejemplo, este paciente tenía unos dientes tan difíciles de extraer, unas raíces tan largas, que la parte superior la hicimos el primer día, y el paciente era súper necio, este es el que les contaba, y tuvimos que hacer la segunda parte con sedación. Y aún así con sedación, pues por aquí se metió un resto radicular, y yo vi esta cordal, después de haber luchado 1 hora y media con los restos radiculares, dije, no, esa la vamos a sacar cuando vuelvas a revisión, porque en muchos casos ellos tienen que seguir viniendo, y no, cuando vuelvas te vamos a hacer esta extracción, o le hacemos una endodoncia y una corona, y quedamos con propiocepción con el antagonista. Lo otro que me es muy útil es que algunos dientes me dicen la dimensión vertical del paciente, cuando no están extruidos, cuando no están rotados, y por eso los utilizo mucho como referencias anatómicas. Me gusta mucho mantenerlos. Entonces, finalmente, esto es una prótesis FP1, una prótesis donde estamos reemplazando la corona clínica. Yo al final pues, le di unos toques ahí como de rosado, como para que se difuminara más fácil. Y en el interior vemos una prótesis FP3, donde ya tenemos diente, raíz y parte de la encía. Así quedó el caso y el paciente se fue súper feliz, pero tiene que volver para determinar qué vamos a hacer con la otra. Eso lo hicimos en 5 días. Y este es el protocolo, el título de la charla, el protocolo simplificado para hacer prótesis FP1 híbrida. ¿Y empieza con qué? Con una fase de diagnóstico, empieza con las 3 citas que yo les había contado, la cita de conocimiento, con la panorámica, la valoración de la STC o de la tomografía que le decimos nosotros, dudas y visita de la familia. Fase 2, una fase quirúrgica de una cita,
con la colocación de implantes y una toma de impresión. Si fue con sedación, la impresión la hago al otro día. Y tercero, una fase protésica para hacer la carga inmediata en 4 citas, donde hacemos una prueba de rodete, hacemos Ibarra, porque yo ya tomé la impresión definitiva, hacemos luego una cita de prueba de enfilado, una cita de instalación de la prótesis. Yo, el día que instalo la prótesis, no la sello. Ese día yo solamente coloco acrílico o resina, sello temporalmente, y luego al otro día sí verifico de nuevo la oclusión, porque ese día el paciente está como loco, nunca ha mordido con eso, nunca sabe cómo colocar la boca y uno cree que tomó mal el registro. Entonces lo dejo todo un día o 2 días, pues dependiendo del tiempo que tengamos el paciente acá en Colombia, o que si el paciente es de acá pueden ir a los 7 días, pero me gusta al otro día poder verificar la oclusión, y si es el caso, sello las chimeneas y listo, quedó. Si la prótesis es cerámica, realmente son 4 citas más, y eso es muy importante entenderlo, porque para hacer una prótesis cerámica tenemos que hacer primero una prótesis acrílica. Entonces hacemos prueba de rodete, prueba de enfilado, y bueno, hacemos varias pruebas de mordida. Cuando ya estamos claros, como si fuera a hacer una prótesis híbrida acrílico-metálica, pues finalmente lo que empieza es un nuevo proceso de hacer la parte cerámica. Entonces son 4 citas más. ¿Sí? Bueno. Vamos a ver la prótesis FP2. Es prótesis fija, reemplaza la corona clínica y parte de la raíz. Este es el caso de doña Aura. Doña Aura es una paciente que yo quiero muchísimo, una paciente de Ráquira, Boyacá. Se vino desde Ráquira a hacer esos tratamientos. Esto era realmente lo que le quedaba en sus dientes. Una señora muy, muy querida. Y le hicimos unos provisionales en carga inmediata en PMNA. Si bien el diente está reemplazando, perdón, el provisional reemplaza el diente y parte de la raíz. Estos son los implantes. Biohorizon. En ese momento de mi vida estaba muy contento colocando 5 implantes. Ahorita vamos a hablar qué pasó en otros momentos de mi vida, pero estos 5 implantes funcionaban súper bien. Hicimos su barra CAD-CAM y su prótesis. Aquí ya Sugei, este es un laboratorio de Sugei. Sugei se esmeró un poquito más y dijo, no vamos a hacer la que quede finalmente en FP2, sino que le puso un poquito de resina acrílica rosada y quedó mejor. Pero esta es una resina FP2. El anterior caso lo hizo Diana Ruiz, mi laboratorista Diana Ruiz, muy recomendada, la quiero muchísimo, es un sol, y en el consultorio ayuda mucho, es espectacular para cargas inmediatas. Bueno, yo les voy a ir contando quiénes son los laboratoristas que me ayudan. ¿Cuál es el protocolo para hacer una FP2 híbrida? Lo mismo, sino que cuando hay ocasiones en que ya tenemos que dar 4 o 6 meses de cicatrización, porque hicimos regeneraciones, porque sabemos que va a haber mucha retracción del tejido, sobre todo hicimos unas extracciones muy traumáticas, entonces deferimos todo. Lo mismo, hacemos una fase diagnóstica de 3 citas, una fase quirúrgica que ya se divide en 2 citas, una primera que es colocación de implantes y regeneración ósea, 6 meses, colocamos una prótesis total, que es terrible, terrible para los tejidos, pero no tenemos fijación inicial para hacer carga inmediata. Y segundo, una fase quirúrgica de destape, donde colocamos los pilares multi-unit. Tercero, la fase protésica con carga tardía, donde nos demoramos ya 5 citas porque no hemos todavía la impresión. Empezamos con su toma de impresión, prueba de rodetes y barras, prueba de enfilado, instalación de la prótesis y sello de chimeneas. Y obvio, si la prótesis es cerámica, son 4 citas más. Y aquí tienen la duración que va de 6 a 8 meses. Y tenemos una prótesis FP3, un paciente que viene del exterior, viene de Panamá, viene por sus prótesis. Vemos las reabsorciones posteriores tan grandes, la falta de espacio. Y en este caso, si no la jugamos con colon por superior, o colon por inferior, o como les gusta a Biohorizon, TIP Express. Hicimos TIP Express con el protocolo de los hermanos Agnini, que fue uno de los lugares donde yo más aprendí sobre carga inmediata y prótesis de arco completo, en Sassuolo, Italia. Gracias, Biohorizon, por la invitación. Y finalmente hicimos unas prótesis, como ven, reforzadas con metal, pero no son las prótesis definitivas. Y me dirán, ¿pero por qué colon por y por qué no prótesis definitivas para que el paciente no tenga que volver? Resulta que el paciente llegó el 22 de diciembre, donde los laboratorios todos estaban en vacaciones,
Y lo que logramos fue que nuestro laboratorio de prótesis totales nos hicieron unas muy buenas prótesis totales y hacer una carga inmediata con una prótesis transitoria. El paciente se fue muy contento. Esperamos que pase toda la crisis para que vuelva por sus prótesis definitivas y le estamos rogando cada que hablamos con él, porque llamamos mucho a nuestros pacientes, de que por favor no muerda cosas duras para que no tengamos fractura aquí en estos alambres forjados que pusimos al final. Ya tenemos prótesis FP1, FP2 y FP3. ¿Cuál es el protocolo? En este caso, tenemos el mismo de la fase diagnóstica. Ya tenemos 3 fases quirúrgicas porque en muchos casos, bueno, este no es el paciente, pero sí es una FP3 porque está reemplazando el diente, la raíz y la encía. Tiene muchas reabsorciones, pero puede requerir 3 fases. Una donde inicialmente puede ser una regeneración ósea, otra con la colocación de implantes, aquí hicimos todo al mismo tiempo, y otra con destape de implantes. Tercero, una fase protésica tardía, que es la que sí vamos a hacer con este paciente, donde vamos a tomar la impresión, prueba de rodete y barra, prueba de enfilado, instalación de la prótesis, sella de chimeneas y chequeo de la oclusión. ¿Sí? Entonces, estos son los 3 ejemplos de la prótesis, y la prótesis está definida básicamente por las estructuras que está reemplazando, no tanto por las fases quirúrgicas, pero como se trata de protocolizar todo, pues estos son estos protocolos. No se preocupen, no que después estar tomando pantallazos, pero todo el que quiera, no lo habíamos dicho, todo el que quiera datos, respuestas, al final van a estar en mis redes sociales, me pueden escribir, y yo con mucho gusto le mando una versión de esta presentación. Y ahora vamos a ver las removibles, que estamos hablando de la RP4. A ver. RP4 son prótesis removibles o sobre dentaduras, pero que están totalmente implantosoportadas, ¿sí? Es importante entender eso, o sea, que tenemos una barra y esa barra tiene unos ajustes y la prótesis está soportada por la barra, no por los tejidos blandos. En los tejidos blandos lo único que se logra es un selle periférico para que la comida no se impacte y no se entre, ¿sí? Pero es muy importante tener en cuenta aquí algo, porque si es un paciente con 4 implantes, ¿por qué no le hicimos una prótesis de arco completo fija? Y la clave está en el soporte labial, y ya vamos a hablar del soporte labial. Pero si necesitamos soporte labial, así el paciente tenga el presupuesto, así el paciente todavía le quede el hueso para hacer 4 implantes y carga inmediata, el soporte labial es el que nos va a dictar si es una prótesis removible. Y la RP5 es una prótesis que está soportada por la mucosa y está retenida por los implantes. O sea, ya cambia, el soporte es mucoso y retención por implantes. Y también muy importante, soporta el labio. El labio es una cosa que es muy importante en este tipo de prótesis. Bueno, ahí lleva otro poquito de agua y continuamos. Entonces, cuando estamos en la conversación con el paciente que tiene como la duda, ¿qué puede ganar o cuáles son las ventajas de los pacientes con prótesis fijas? ¿Sí? Primero que todo, aumento en la fuerza masticatoria. Eran pacientes que no podían comer nada, no tenían la fuerza, no tenían esa capacidad. Pero ojo, aquí hay un riesgo muy grande, y es que los pacientes pueden hasta multiplicar por 3 la fuerza y no tienen ligamento periodontal. Entonces, estos pacientes, por eso a mí me encanta dejar un diente natural, necesitan un freno, necesitan alivio de propiocepción, porque pueden fracturar los dientes o pueden fracturar la prótesis. Cuando es una prótesis transicional, con seguridad la van a partir. La satisfacción del paciente. El paciente se siente muy, muy feliz. Obviamente hay de paciente a paciente, pero la realidad es que es un tratamiento que le cambia la vida a los pacientes. Es un tratamiento que va a brindar comodidad, que va a brindar seguridad. Y ese es el siguiente paso, fortaleza psicológica. El paciente ya no está preocupado. Yo tuve una paciente que vivía hospitalizada y en uno de esos lapsos donde no estuvo hospitalizada se hizo el tratamiento, porque me contaba que ella vivía muy angustiada porque cada que era hospitalizada ya que registraban la prótesis total. Y obviamente en una mujer y en cualquier persona, la parte psicológica es muy importante. Tiene menos comida atrapada, siempre y cuando hayamos diseñado bien el ajuste de la prótesis con la encía y hayamos dejado forma de que se limpien los dientes.
que se pasen la Superfloss, que se pasen el Waterpik. El Waterpik es muy importante para los pacientes. Casi que en la primera cita yo les digo, mire, necesitamos conseguir un Waterpik. A veces lo compramos en Estados Unidos, yo lo traigo, lo compramos por Mercado Libre, pero siempre el paciente debe comprar un Waterpik para poder hacer la higiene oral y tiene que hacerse mantenimiento, inicialmente cada 4 meses, luego cada 6 meses, continúa cada 6 meses y a los 2 años bajamos la prótesis. Mi periodoncista, la doctora Carolina, es una dura para bajar las prótesis. No sé cómo hace una periodoncista para ser empresa para bajar prótesis. Menos mantenimiento, porque no hay cambio ni desgaste de los ataches, y eso es algo que no me gusta de la sobredentadura, sobre todo con ajustes. Bueno, yo tengo una con un locator de Bioreason que no le hemos cambiado los tachitos como en 5 años, pero realmente el desgaste de las partes móviles es muy grande porque los pacientes se acostumbran a ponerse la sobredentadura y morderla. Y la forma indicada de colocar una sobredentadura es llevarla y presionarla con los dedos. Cuando el paciente no se instruye y no se le explica desde un principio que no debe ponerla y morderla, esos pacientes tienen recambio de nylons más rápido. Mayor longevidad, son prótesis que no se fracturan tanto, son prótesis cuando está la definitiva que dura muchos años y que finalmente, comparado con una prótesis total, no tiene riesgo de fractura, no tiene riesgo de caerse, no tiene riesgo de que la encía se haya reabsorbido más, de que el hueso esté más pequeño y que finalmente quede más floja. Y tiene algunos posibles sobrecostos en sobredentaduras totalmente implantes soportadas. Las tipo 4 son sobredentaduras que son muy costosas. La barra vale lo mismo que una barra CAD/CAM para hacer una prótesis híbrida. Entonces, cuando usted compara los valores de laboratorios y los valores finales con 4 implantes, es exactamente lo mismo que el valor de una prótesis definitiva, de una prótesis fija y una prótesis removible. ¿En qué casos se debe hacer la removible? En el caso del soporte labial. Y aquí vuelve Mitch y me dice, hombre, pero hay que tener cuidado porque las 3 tipos de prótesis fijas que conocemos tienen algunas diferencias, ¿sí? Entonces está la de porcelana totalmente, la híbrida de metal y acrílico y la monolítica de zirconia. Hay un paréntesis muy grande con la monolítica de zirconia, que por ejemplo, mi laboratorista que hace ese tipo no me la recomienda. Y es uno de los mejores laboratorios de Colombia. Y me dice, no hagamos monolíticas de zirconia, eso es mucho problema, el enfriamiento del zirconio se puede fracturar, más bien hagamos una Toronto, o hagamos la de porcelana, o hagamos una híbrida, pero en Colombia, al menos los laboratorios, no están haciendo buenas prótesis monolíticas de zirconio, ¿sí? Creo que nos falta todavía esa calidad de Procera que teníamos antes para hacer las cosas, y Procera, pues, entonces está como fuera de nuestros alcances. Entonces, vemos el tamaño cruzado, es de 12 milímetros, y la de porcelana y la de híbrida necesita más espacio. Vemos que las técnicas son similares, todas también son cementadas o retenidas. A mí me encanta que sean atornilladas todas, la precisión es buena, la estética de la cerámica es hermosa y las otras también son buenas. Los tejidos blandos en cerámica son más difíciles, en las híbridas son muy fáciles porque es puro acrílico, y en la monolítica pues solamente pintan el zirconio y salen. Los tiempos de las híbridas son mucho menores, son mínimo 4 citas menos, el peso en las híbridas es menor, el costo en las híbridas es menor, el fuerza de impacto es menor, absorben mejor las fuerzas el acrílico, y a mí me encanta hacer las acrílicas metálicas porque son reparables. Y es muy fácil, o sea, yo tengo que hacer alguna reparación, un rebase, la quito y en la tarde ya me la está devolviendo Diana Ruiz y queda espectacular. El volumen es el mismo, la longevidad en el tiempo es la misma. La oclusión, ahí sí tenemos una desventaja con las acrílicas por el desgaste, y de hecho cuando hago cerámicas, a mí no me gusta mucho cerámica contra cerámica, las hago, pero me encanta hacer cerámica superior y acrílica inferior para que se me desgasten los dientes de abajo y sencillamente cambio los dientes, preservo la barra y me salen 5 o 6 años una forma muy fácil de evitarme problemas. La acrílica acumula mucho más biofilm, obviamente es porosa y seguramente hay que cambiarla antes. Entonces, esos son como a grandes rasgos
las diferencias entre los tres materiales. Y yo les había dicho que teníamos 3 casos, 3 momentos y 20 reglas de oro. Y este es uno de los primeros momentos. Y dirán, pero este man se cree Indiana Jones. No, realmente me encanta Indiana Jones. Y lo primero es que cuando yo era un joven Indiana Jones, era joven, ambicioso, con muchas ganas de colocar muchos implantes y esperando la oportunidad de que me llegara mi primera híbrida. Y como uno tiene que tener cuidado con lo que desea, me llegó la primera híbrida. Entonces, regla de oro número 7. Sonríe, hay que ser un odontólogo sonriente y a sonreír a tu paciente. ¿Por qué? Porque hay algo que se llama la línea de transición. Y es esa línea donde se une la prótesis híbrida o la prótesis de arco completo del material que sea con la encía. Y lo ideal, no, lo que se necesita es que esa zona de transición esté oculta por el labio. O sea que los pacientes con sonrisa baja son espectaculares. Pero los pacientes como yo, que somos de sonrisa alta, mucho cuidado con este tipo de pacientes. Porque no hay nada más horrible que el paciente se ría y se le vea la línea de transición. Es el primer examen que tenemos que hacerle a un paciente, aparte de luego haberle dicho cuánto vale, pero cuando ya vamos a trabajar, cuando ya vamos a hacer un presupuesto, hay que mirar a este paciente. Y si esa línea de transición se ve, ahí tenemos que saber la altura ósea si nos permite hacer una osteotomía tan grande para ocultarla, o definitivamente necesitamos flancos y necesitamos una sobredentadura. Por ejemplo, en este caso, es un caso que vamos a ver ahorita más adelante, en este caso la línea de transición estaba súper oculta, este paciente hubiera podido quedar esto aquí feo, desadaptado, lo que no pasó porque este trabajo lo hizo Suhey, de innovación dental, pero definitivamente no se puede ver la línea de transición. Es una de las grandes cosas. Regla de oro número 8. Ojo, que las ganas de tener dientes fijos no te dejen sin soporte labial para el paciente. ¿Cierto? Entonces, ¿qué pasa? El paciente llega, tiene una prótesis total, las mujeres cada 2 años por lo menos se cambian la prótesis total porque la prótesis total les va llenando, les va borrando las arrugas del nasogeniano y el paciente está muy feliz con su parte estética, pero muy triste con la estabilidad de sus dientes. Entonces, si quiere hacerse una híbrida, el paciente llega y lo que nosotros hacemos es duplicar la prótesis y quitarle el flanco vestibular a esa prótesis para poder hacer esta prueba. Prótesis con flanco vestibular y prótesis sin flanco vestibular. Este es un video que lleva colgado en mi YouTube, en mi canal de YouTube como 6 o 7 años. Y lo traje a colación porque acuérdense que estamos en el momento del joven Indiana Jones, que fue el momento en que me llegó este caso. Este caso me llegó en el 2011, yo estaba recién graduado y dije, bueno, vamos a hacer una duplicación. Cogimos una cajita de modelos y tomamos una impresión de los dientes y luego le echamos vaselina y luego tomamos una impresión con alginato de la parte noble de la prótesis para poder tener una impresión y poder hacer un duplicado de la prótesis del paciente. Recomendación, no le quite el flanco a la prótesis del paciente, porque finalmente el paciente no se hace nada y usted termina repitiendo una prótesis total que no le va a quedar igual de buena a la que el paciente tenía. Ahí cogemos, yo tengo pues unas prensas, lo llenamos de acrílico líquido, lo pusimos en la prensa, lo apretamos un poquito y lo metimos luego en agua caliente y esperamos a que este acrílico polimerice, quitamos los excesos, obviamente no es una prótesis igual a la del paciente, y obviamente esta es inferior, eso aplica para superiores e inferiores, y luego lo que hacemos es que la pulimos y le quitamos el flanco. ¿Para qué? Para ver el paciente si necesita o no necesita el soporte labial, ¿sí? Hay cosas tan locas cuando la gente no se da cuenta de esto y hace la prótesis híbrida, que he visto híbridas con soporte labial removible. Le hacen unos ajustes y el reborde entra así para poder dar soporte al labio. Es chévere, pero hay que estar haciendo higiene. Bueno, es un caso como más complejo. Lo ideal es desde un principio saber y decirle al paciente, mire, sí, muy bien, tiene hueso, no tiene hueso, se puede hacer esto, pero finalmente no tiene soporte labial. En mi caso, algo que me funciona muy bien es esa técnica que les mostré de regeneración horizontal inicial, el tension pole con los tornillos, porque yo logro mejorar mucho con una regeneración y dar algo de volumen en esta zona
y eso ayuda a que muchas de las arrugas que tiene el paciente al quitarse la prótesis ya no las tenga. Es algo que me ha estado funcionando muy bien y que hemos estado muy contentos con los resultados con los pacientes. Desde luego que el paciente ya tiene esa prótesis, pues esta paciente me llegó, con mi periodista ya le había puesto 4 implantes que ya estaban conectados en boca. Yo en esa época todavía se colocaban los implantes de Bay Horizon que traían los pilares. Pedí 3 pilares provisionales sin hexágono y dejé este porque tenía un hexágono y me permitía muy fácil hacer la parte de inserción de la prótesis, de ajustarla. Lo recortamos. A mí los pilares largos me encantan. Los pilares largos de los copies de impresión me ayudan mucho a crear chimeneas tanto para carga inmediata individual como para este tipo de prótesis. Y lo que hicimos fue que abocardamos, y yo en ese momento, un joven Indiana Jones inocente, le puse una bandita de fibra de vidrio, capturé mi prótesis y la puse en la boca del paciente de forma provisional. Quedó muy bonita, quedó muy adaptada. Aquí ya están los pilares, ya se ven los sellos que hicimos, y al fin de semana me llamó la paciente diciendo: doctor, me estaba comiendo algo súper suavecito, como todos los suavecitos que se comen los pacientes, y se le partió la prótesis nueva. Obviamente, lo que tuvimos que hacer fue darle solución al paciente. Y aquí llega la regla de oro número 9. El mayor porcentaje de complicaciones están relacionadas con las prótesis provisionales. En las prótesis de arco completo, la mayor cantidad de defectos están dados por las prótesis provisionales, sobre todo porque se le fractura el cantilever distal. Nosotros ponemos alambres, bueno, eso no es suficiente. Por eso, últimamente yo intento hacerlas definitivas, sobre todo si son inferiores, porque en la zona de la premaxila siempre encuentro muy buen hueso, me da muy buen torque, y de una vez le hago una prótesis con una barra para que no tenga ese tipo de inconvenientes. Entonces, cuando llegó la paciente, obvio, pues ya la fibra de vidrio no había sido la solución. Tomamos los pilares de impresión, ahorita les vamos a dar el protocolo, pero entonces yo los lleno de seda dental, con pater resin, corto el pater resin, vuelvo y los uno, tomé una impresión. Es una cosa que Santiago me ha prometido, no sé si ya los hay, y yo siempre he querido pilares de impresión a plataforma sin hexágono. A veces utilizo los provisionales y le puse sus análogos a la prótesis, vaciamos un modelo y hicimos una prótesis colada. Mire cómo se ve aquí el metal, el build metal de la prótesis colada, le quitamos los hexágonos y pueden notar una cosa: yo he perdido tejido blando en esta zona y yo no tengo pilares multi-unit. Finalmente, la paciente vivía en Boston, se hizo unas elevaciones de senos superiores para hacerse unos implantes superiores y le hicimos su prótesis colada para que se fuera tranquilamente para Boston, y así se fue. Muy buen asentamiento, la paciente con sus elevaciones de seno, se fue 6 meses para Boston, a los 6 meses llegó, le hicimos sus implantes superiores, y aquí vamos a empezar con una discusión diferente, pero ¿por qué 7? ¿Por qué no 6? ¿Por qué 4 abajo y 7 arriba? No confío en sus implantes, doctor. ¿Qué es lo que pasa? Y llegamos a la regla de oro número 10. Si no presupuestas los pilares multi-unit, mejor no hagas prótesis de arcos completos. Y habrá gente que me diga: no, pero es que los pilares son costosos. Sí, y esa discusión la tengo cada que puedo. Pero son pilares muy buenos que nos garantizan muchas cosas en el paciente. Y que cuando no los he utilizado, clínicamente he tenido muchos problemas. ¿Qué es un pilar? Bueno, y otra cosa muy importante, no solamente el pilar, ¿no? Hay que tener la herramienta para multi-unit, hay que tener de la pieza de baja, del motor de implantes, hay que tener una manual, hay que tener un palpetorcómetro, y todo esto va conectado al pilar. Claro, obviamente en Bay Horizon Sandra, Gloria y todos le hacen un buen paquete y le venden la herramienta de multi-unit, pero si no la tiene, se va a embalar. Creo que la prestan, pero a veces es mejor tener sus propias cosas, siempre lo he pensado. ¿Qué nos permite el pilar multi-unit? Nos permite cambiar el tamaño y la posición de la plataforma. ¿Cómo así? El pilar tiene 2 angulaciones y también tiene un pilar recto, y todos tienen diferentes alturas. ¿Cuál es el concepto? El concepto es que tenemos unos implantes bien sumergidos, bien bonitos, como un buen tejido blando, y vamos a transportar esa conexión
que está por allá enterrada 3 milímetros y la vamos a llevar aquí al borde gingival, ¿sí? Y además, ¿qué tiene? Tenemos que el recto de por sí tiene una angulación que va a permitir pequeñas discrepancias con otros implantes y que si se nos fue la bola o que hicimos un pull-on-pour donde teníamos que colocar los implantes angulados, podemos corregir esa posición para dar vía de inserción por medio de 17 grados o de 30 grados, ¿sí? En sus diferentes alturas. Tenemos desde 3 milímetros, 3.5, 4.5 los de 17 y los de 30 están en 40. ¿Listo? Y de estos rectos sí tenemos de diferentes alturas. Una cosa chévere es que los copies de impresión, que también hay que tener copies de impresión para multi-unit, los copies de impresión le sirven a todos los diámetros de multi-unit. Entonces es súper chévere. O sea, lo que estamos haciendo es convirtiendo todo a una plataforma igual para todos los implantes, y eso también se agradece a la hora de hacer las prótesis CAD/CAM, por ejemplo. ¿Sí? ¿Qué vamos a lograr? Vamos a mejorar la vía de inserción como primera medida. Por ejemplo, en este caso, este implante me llegó, era un implante de Zimmer, este es el implante Zimmer, yo puse este, y este me llegó, y esto es una locura total. ¿Qué pasa? Si no tenemos, miren que este es el mismo caso, si no tenemos los multi-unit, miren la angulación. Yo intenté tomar una impresión a plataforma, porque obvio, no había presupuestado los multi-unit, pero esto era una locura, o sea, esto no tenía nada de vía de inserción. Y mire cómo cambia al colocarle una buena vía de inserción gracias a los multi-unit. Entonces, lo primero que va a lograr el multi-unit es implantes que estén torcidos, los va a enderezar para poder que entre una prótesis que va unida en 4 o 5 implantes. Y ya después de tener esto, y a pesar del multi-unit, pues estamos viendo por aquí un implante un poquito angulado, y eso que ya creo que tiene uno de 30 grados. Entonces mire como algo que no tenía vía de inserción, pues ya se logra mejorar y logra que podamos hacer una prótesis total y no tengamos que segmentarla, por ejemplo. Esa como primera medida de los pilares multi-unit. Lo otro, si la prótesis está entrando sin ser forzada, y ojo que yo he hecho prótesis a plataforma, he hecho prótesis de arco completo sobre implantes de conexión externa, porque en mi mente yo decía, bueno, la conexión externa es similar a multi-unit, pero no, no lo es. ¿Qué pasa? Cuando tú entras una prótesis y empiezas a atornillar y empiezas a hacerle fuerza al tornillo y hacerle estás dándole tensión a los implantes. Y los implantes soportan muy bien la compresión de la masticación, pero no soportan la tensión. Entonces, es muy, muy importante mermarle la tensión a la hora de atornillar. Y una cosa también muy importante es la segunda fase. Cuando tenemos esa FP2 o FP3, donde tuvimos que dejar el paciente con una prótesis total, el momento de colocar los implantes, uno ya sabe, cuando uno puso los implantes, este me quedó como muy angulado, como para una de 30 grados, este me quedó como para 17, lo que uno nunca se espera es que este, que yo pensé que había colocado recto, lo tenga que colocar con un multi-unit de 17 grados. Realmente es en esta fase donde tú tienes que elegir con cuidado los pilares. Primero, porque los pilares que tú destapas ya no se pueden devolver. Y segundo, porque luego de que la encía cicatriza, no es bueno estar cambiando los pilares. También es una ayuda no estar entrando y sacando aditamentos para que no tengamos retracciones. Entonces, sigamos con mi paciente del joven Indiana Jones del 2011. Luego destapamos, colocamos los pilares multi-unit, hicimos la segunda fase. Esos son los copies de impresión para multi-unit. Tomamos una muy bonita impresión, nos mandan la barra en CAD/CAM en PMNA y luego nos mandan la barra ya metálica. Este es un caso hecho por Don Vargas. Toda la mañana practiqué el nombre, pero se me escapó. Don Silvio Vargas, ¿sí? Y fue la primera híbridas que hicimos bimaxilares. Luego, ¿qué se hace? Se hace una prueba de rodete, luego se hace una prueba de dientes, ¿sí? De oclusión. Nos envían las prótesis acriladas y sencillamente las instalamos y voilà. ¿Y qué tenemos? Una línea de transición muy favorable, donde no se nos va a ver
el empate de la prótesis con la encía y un soporte labial espectacular. ¿Por qué? Porque hicimos todo bien desde el principio. Y aquí queda un sleeping. Me acuerdo mucho que el doctor Pergallo, que es amigo mío, un día me llamó y me dijo, José, estás sobretratando a los pacientes. Pues, lo que pasa es que en ese momento de mi vida, pues, tenía aquí una elevación de seno, otra elevación de seno, y pues yo dije, pues vamos, pongámosle otro implante más en caso de que pierda este implante. Porque yo al principio, cuando dejaba a los pacientes con prótesis totales, siempre colocaba un implante de 7 milímetros en esta zona y ese implante era el que siempre se perdía. Entonces siempre colocaba un implante más y finalmente lo dejaba durmiente. Y la prótesis de abajo, súper bien, no tuvo ningún inconveniente. Entonces, regla de oro número 11. Alon 4, Alon 6, Alon 7, como acabamos de ver, ¿hay un número mínimo? Sí. ¿Hay un número máximo? No tan claro. Pero lo que sí manejamos son presupuestos mínimos. O sea, un paciente va con lo mínimo. Muy pocos pacientes nos dicen, no, doctor, ponga 6, ponga 8, ponga lo que usted quiera. No, muy poquitos pacientes. Entonces, aquí es donde entra el doctor Maló y el doctor Branemar. El doctor Maló haciendo un desarrollo de la técnica de Branemar, donde el protocolo inicial de Branemar era de 6 implantes y la mayoría tenían elevaciones de seno y en inferiores tenían 5 implantes. Que llegó Maló y dijo, un momento, si yo puedo hacer esto con 4 implantes, hago unos implantes largos angulados que están bordeando el seno maxilar y hago 2 implantes centrales. ¿Cuál es la dificultad? Y era mi discusión con el doctor Pierre Gallo. ¿En qué tipo de pacientes estaban haciendo eso? Pacientes de Suiza, Suecia, Noruega, pacientes europeos, pacientes con unos maxilares gigantes, mientras que en nuestro mundo latinoamericano, encontramos pacientes con maxilares muy delgados, muy pequeños, con poca altura, que en muchos casos requieren regeneración ósea. Entonces, yo realmente el número de implantes lo determino según la disponibilidad ósea del paciente y el tipo de prótesis. Normalmente un paciente FT1 es un paciente que tiene muy buen hueso porque todavía tiene algunos dientes remanentes, no necesita sino reemplazar las coronas clínicas y es un paciente que seguramente va a tener hueso para hacerse un Alon 4. Pero un paciente de una FP3 que ha necesitado elevaciones de seno, que ha necesitado regeneraciones óseas, es un paciente que seguramente va a parar un Alon 6, ¿sí? O un Alon 5. También tengo híbridas con 5 dientes. Entonces, a mí realmente lo que más me llama la atención de la técnica de Alon 4 es la promesa de no tener que hacer regeneraciones óseas. Pero es que uno no las hace cuando no las necesita. Pero en los pacientes que nos llegan y las necesitan, pues realmente para mí 4 implantes en un hueso regenerado no es tan suficiente. En estos días tuve que hacer unas elevaciones de seno grandes y finalmente quedó con 4 implantes. No es lo que yo quisiera, pero me gustaría tener mínimo un implante más. Con 5 en hueso que no sea regenerado, quedaría muy, muy feliz. Entonces, no hay máximos, pero sí tenemos mínimos a la hora de elegir cuántos implantes utilizar, presupuestar y recuerden, cada implante va con su multi-unit. ¿Cómo vamos? ¿Vamos bien? Espero que vayamos bien, porque apenas estamos llegando al maduro, al un poco menos joven Indiana Jones, que es hace 4 años, es menos joven, más maduro, conoce más, se ha entrenado más, conoce los hermanos Agnini y está listo para subir la apuesta. Regla de oro número 12. Trata siempre, si es posible, de darle a tu paciente los beneficios de la carga inmediata. Eso, si me voy a quitar esta chaqueta, porque ya está haciendo mucho calor. Medellín sigue siendo no apto para este tipo de trajes. Entonces, ¿cuáles son las ventajas de la carga inmediata? El paciente en una semana máximo, bueno, eso es temprana, pero en un día o en una semana sale con dientes. Lo que yo he notado en mis pacientes es que tienen menor morbilidad en la cirugía. Se inflaman menos, les duele menos, son más felices. Tienen buen hueso, tienen buena estabilidad ósea. El paciente no necesita injertos, no necesita cirugías adicionales, no necesita elevaciones de seno, sale con dientes y psicológicamente es una gran ventaja para los pacientes. El paciente es un paciente feliz con carga inmediata.
Tenemos una paciente con serios problemas periodontales, ortodoncias que no fueron hechas de la mejor manera, una línea de transición bastante favorable, el reborde estaba muy oculto por la encía, una cordal impactada que la paciente no quería sacarse aquí del seno maxilar, dientes con mucha pérdida ósea, dientes con endodoncias, no quería hacerse elevaciones de seno y una hermosa cordal que me encanta. Yo pensaba que tenía lesión, cuando levanté era un diente totalmente sano. Hicimos las extracciones de los dientes, vean qué buena disponibilidad ósea. Pusimos nuestros 4 implantes, 2 angulados en posteriores, 2 rectos en inferiores. Teníamos una prótesis total preparada, la bocardamos según los protocolos rendidos por los hermanos Agnini y capturamos esa prótesis el mismo día. Hicimos una carga inmediata, la paciente ni se edematizó, ni le dolió, vino, le retiramos los puntos, genial, súper feliz. Y este fue el resultado de la extracción. Y aquí hay una regla de oro que no está escrita, pero que la aprendí con Alberto Salgado, y es que de todas maneras los alvéolos óseos deben ser rellenados con biomaterial. Y si son demasiados, pues se debe colocar un apósito de colágeno en el fondo y encima huesito, porque esta zona obviamente tiene mucho potencial osteogénico y así logramos que tengamos un volumen óseo y no se nos contraiga tanto el volumen de tejidos blandos del paciente. Entonces es muy importante rellenar los alvéolos. Regla de oro número 13. Recuerda siempre garantizar una buena relación con tu laboratorista. Y es, por ejemplo, que tenemos mucha sintonía con los laboratoristas porque necesitamos hacer cambios, necesitamos garantizar chimeneas. En algún momento tuve un laboratorista acá en Medellín, de un gran laboratorio, que nos trajeron una prótesis colada de hace 10 años y tenía las chimeneas por platino. Le pusimos multi-unit porque estaba en la plataforma y cuando nos llegó la prótesis definitiva tenía chimeneas en vestibular. Y eso no era lo que habíamos predispuesto, presupuestado o diseñado para el paciente. La mandamos a Innovación Dental y perfecto, llegó con sus chimeneas en palatino. Entonces hay que tener muy buena relación con tu laboratorista y si ese laboratorista no tiene tiempo para atenderte o no tiene tiempo para hablar o no se deja aconsejar, lo mejor es que cambie de laboratorista o que el laboratorista cambie de odontólogo. Tenemos esta paciente que va con una línea de transición espectacular. Y esa fue la revisión a los 7 días de haberle hecho la carga inmediata. O sea, realmente espectacular. Miren cómo se ve en el paladar todavía el tejido cicatrizando. Solamente retiramos los puntos y quedó perfecta. La paciente viajaba mucho por trabajo. A los 4 meses volvió. Hicimos una hermosa barra. Aquí se me está yendo un poquito hacia vestibular este implante, pero nada que el multi-unit no pueda solucionar. Y ese es el resultado del Laboratorio de Innovación Dental, muy bonito. Nuestro Alan Ford. Instalamos la prótesis. ¿Sí? Yo hoy en día estos atornillados los hago con el motor de implantes, lo pongo a una velocidad de 40 a 20 y luego lo pongo y ya no me duelen tanto los dedos porque estar atornillando y desatornillando prótesis híbridas es bastante malo para el túnel del carpio. Y ese es el antes de nuestra prótesis inmediata y ese es el después de nuestra prótesis a los 4 meses. Mucho más estética. Y esta es la radiografía de asentamiento. Abajo la periodoncista ha seguido trabajando, este molar creo que se nos pierde, pero bueno. Y como ven, tengo un molar, me encantan los molares, un molar dándome dimensión vertical. Tenemos obviamente el compás de Wilson, que es un compás que nos ayuda a medir la zona anterior. Siempre anotamos en la historia clínica esta dimensión en reposo y cerrada para poder reconstruir luego en el paciente esa misma dimensión, pero los dientes nos ayudan muchísimo. Y llegamos, pues ya no soy tan canoso como el maduro Indiana Jones, todavía no, de pronto en unos 5 años más llegaría a este nivel, pero sí tengo algunas canas, entonces estamos en un tratamiento que terminamos este año. Obvio, ya conocemos la preimplantitis, ya hemos perdido implantes, nos molesta,
sabemos que en muchos casos no es nuestra culpa y obviamente queremos brindarle lo mejor a nuestros pacientes. Lo que nos lleva a la regla de oro número 15. Hay que anticipar el tipo de complicaciones y comunicárselo al paciente. ¿Sí? Tenemos un caso donde llegó con los implantes puestos, pero esta es la tomografía inicial, un caso que era bastante difícil, que no tenía muchos diámetros, mucho grosor en el hueso, que hubo que hacer regeneraciones seguramente. Estas fueron las radiografías que nos enviaron, y el paciente llegó con esos implantes en muy buena posición, con una prótesis total. Cuando lo vemos clínicamente, vemos el efecto tan negativo que tiene una prótesis total, que lamentablemente en Colombia ningún paciente nos acepta quedarse sin dientes. En España y en Europa, muchos pacientes, el cirujano Alberto o Juan Manuel le dicen, no, yo le hago la cirugía, pero no se puede poner la prótesis total. Y los pacientes lo aceptan, se quedan sin dientes 4 o 6 meses, y a los 6 meses se hacen los tratamientos. Yo les digo, mire, cuando yo le digo a un paciente mío, el paciente me dice, doctor, muchas gracias, y sale y se va. Pero hay que tener cuidado. Yo hago muchos rebases blandos en esa prótesis, cada mes, cada 2 meses le cambio el rebase para evitar ese tipo de problemas. Aquí vemos como hay un implante que ya se nos empezó a exponer, y lo que eso nos llevó fue a tener volúmenes de encía muy delgados, y también teníamos una línea de transición bastante negativa. Pero era parte de la anatomía del paciente, parte de su desarrollo maxilar, que nos imposibilitaba un poquito hacer esa parte, y nos lleva a la regla de oro número 16, que es verificar el espacio protésico interoclusal y sobre todo respetar la dimensión vertical. Eso es muy importante y nos lo enseñan desde que hacemos prótesis total. Entonces, cuando vamos a ver por qué, es porque en algunos momentos pues, tenemos unos espacios mínimos entre lo que es la corona, el espacio libre, y eso normalmente suman 18 milímetros. Tenemos que verificar que ese espacio sí funciona. Y en un caso de estos, pues uno dice, Dios mío bendito, ¿dónde está el espacio libre? ¿Dónde está el espacio protésico para hacer mi prótesis? Si tengo aquí 18 milímetros para hacerla. Entonces tomamos el mejor consejo de Christian Kochman. El mejor consejo de Christian Kochman para hacer diseño de sonrisa es aprender a hacer rodetes y enfilar dientes. En este caso pedimos un rodete, hicimos un rodete y comprobamos que podíamos recuperar ese espacio interoclusal y podíamos recuperar esa dimensión vertical. Además, podíamos mirar cómo estaba el soporte labial, cuál era el espacio protésico y dónde estaba la línea de transición. Hicimos la segunda fase quirúrgica y ven que aquí hay un implante que no tiene el tornillo largo, tiene un tornillo corto. Destapamos los implantes, miren qué bonito se ve el tejido queratinizado que llevamos de atrás hacia adelante. Tomamos impresión con una técnica modificada que utilizo, que es que hago un plato base en acrílico, lo perforo y pego directamente con pater resin los pilares de impresión a ese plato base. Tomo los pego primero, aquí están, y luego le echo material y tomo la impresión. Como ya estábamos en este proceso, pues decidimos empezar con la parte inferior. Al otro día, o sea, tomamos la impresión, mandamos a hacer los provisionales y con los provisionales nos dispusimos a hacer la cirugía inferior. Y tú dirás, ¿pero por qué esperó? Porque yo quería saber cómo quedaban esos provisionales, porque había visto que estaban un poquito vestibularizados y para que mis implantes inferiores quedaran en mejor posición. Y resulta que nos encontramos que esta paciente tenía un implante de silicona en el mentón que a su vez estaba reabsorbiendo parte del hueso donde estaba sentado, porque son implantes que no están fijados con tornillos y causan como un tipo de fricción. Y este injerto nos daba mucha desconfianza, entonces llamamos a un amigo, al cirujano amigo que le encanta el torque alto, y nos colaboró y hicimos las extracciones y pusimos 5 implantes. Todos en muy buena posición, todos con un alto torque, y finalmente rellenamos los alvéolos y suturamos. Lo que nos lleva a la regla de oro número 17. Hay que trabajar y desarrollar un protocolo de impresión de arco completo. Y si uno lo logra,
mantenerlo. Mi protocolo es un protocolo muy sencillo, es un protocolo donde finalmente lo que necesitamos, a ver, tengo que bajarle el volumen a esto. Lo tenemos con los implantes, hacemos sedental, hacemos pattern resin, cortamos el pattern resin, desajustamos, volvemos, unimos y ya con material liviano regular lo inyectamos debajo de esa estructura y llevamos una prótesis acrílica perforada, cubierta con una cera rosada para poder que los tornillos atraviesen, dejamos que polimerice y luego, muy importante, retirar los tornillos y voilà, esa es la impresión definitiva para arco completo. Y ya obviamente le colocamos su prótesis provisional, una prótesis capturada y listo. Veámoslo poco a poco. Lo primero que hay que hacer cuando vamos a tomar una impresión es volver a torquear los pilares multi-unit, porque a pesar de que los torqueamos en el momento de la cirugía, en muchas ocasiones esa cirugía tiene hueso alrededor que cuando colocamos el implante se torquea entre la rosca del implante y el hueso que está alrededor. Cuando zafamos la prótesis la primera vez, muchas veces encontramos pilares multi-unit flojos. ¿Por qué? Porque ya ese hueso se ha reabsorbido y ya el pilar está ajustando mejor en el implante. Entonces, lo primero que hay que hacer es volver a torquear. Los que son angulados, cuidado, es un tornillo pequeño, es un tornillo que está torqueado 15 newtons, y los que son rectos, que sí entran en toda la conexión, sí pueden ir a 30 newtons. Los pilares de impresión, normalmente yo los torqueo con el motor de implantes a 10 newtons, para que queden bien adaptados, los unimos con la seda dental, aplicamos pattern resin, luego con un disco cortamos con mucho cuidado y yo coloco ultragate para que no vamos a cortar los labios, cortamos ese pattern resin, vuelvo y torqueo a 10 newton los pilares de impresión, vuelvo y uno con pattern resin y ahí sí tomamos las impresiones y muy importante, aunque parece un detalle muy loco, es que hay que sacar los pilares, los tornillos largos, porque en una de esas un tornillo largo se gira un poquito y se agarra. Y tú piensas que es la succión del material, y mentiras que tiene un tornillo que está con media rosca agarrada en el multi-unit y no te sale. Entonces es muy importante retirar los tornillos largos antes de retirar. Es básicamente esto. Aquí está la seda dental. Esta seda dental la ponemos con pattern resin. Aquí se ve que ya fue reparada porque nosotros la cortamos, la reparamos. Y este es el caso de nuestra paciente en el día de la cirugía. Tomamos la impresión y mandamos al laboratorio. Ya teníamos el provisional superior hecho y íbamos a hacer el provisional inferior. Muy importante definir, y es la regla de oro número 18, encargo inmediato si realizarás la prótesis transicional o la definitiva. Pero una cosa muy importante, si vas a hacer prótesis cerámicas, como es el caso que vamos a hacer ahora, deben ser provisionales primero. ¿Por qué? Porque normalmente, y desafortunadamente, hay un porcentaje de contracción del tejido al cicatrizar. Y si tú haces una prótesis cerámica, bueno, también hay que encontrar un laboratorio que la haga en 7 días, pero existe, o si es totalmente en circonio, puede ser que cuando venga en 4 meses se encuentre un espacio muy grande de contracción del material como el que vimos por los altos torques. Entonces no es bueno hacer una prótesis cerámica de forma inmediata. Estos son los provisionales superiores, los provisionales inferiores. Estos los habíamos hecho primero para poder hacer la cirugía inferior. Miren las chimeneas donde me están saliendo. Y estos son ya los provisionales en boca. ¿Gracias a qué? A los pilares multi-unit. Se hace todo el proceso que dijimos, se toman las impresiones, se hacen los rodetes, se hace prueba de dientes y luego de hacer la prueba de dientes se empieza un nuevo proceso, que es el proceso donde vamos a hacer la barra. En la parte superior hicimos una prótesis cerámica semitoronto. ¿Por qué? Porque necesitábamos ocultar estas chimeneas que estaban en el vestibular. Y yo quería tener la posibilidad, porque otro de los problemas es que los tornillos de prótesis se aflojan, de que si en algún momento tenía un aflojamiento de tornillos, pues solamente tendría que sacrificar una corona de disilicato de litio y no toda una estructura. Entonces hicimos esta primera parte con 4 coronas en disilicato de litio. Están los pilares, la estructura en boca.
y así se veían nuestras carillas. Sencillamente grabamos con ácido fluorhídrico, silanizamos y cementamos con cemento de resina. Y así quedó nuestra primera prótesis, la superior, y la inferior no las hicimos al mismo tiempo por la complejidad que teníamos. Entonces, una vez terminada la prótesis superior, y recuerden que teníamos una línea de transición bastante difícil, decidimos hacer la inferior. ¿Qué vemos acá? Retracción. Es el mismo cirujano, el amigo mío, al que le gusta mucho meter implantes a 60 y 80 newtons de torque. Hicimos una primera prueba en PMNA, luego la barra. Cada diente tiene su propio muñón para ser cementado. Estos muñones son opacados, después de que obviamente los hemos probado en boca, y a cada diente se le hace una corona en disilicato de litio. Puede ser metal porcelana, pero ya entrados en gastos, en disilicato de litio. Esa es la prueba de la estructura opacada con las coronas. Y una vez las coronas están opacadas, perdón, están terminadas, se hace la encía. Y aquí estamos haciendo la prueba en boca, ya con las coronas terminadas, con la encía cerámica terminada, y cómo íbamos a hacer esa cementación. Afortunadamente esa cementación la pudimos hacer fuera de boca, porque dejamos chimeneas para cada uno de los pilares. Aquí en este caso, si tenemos algún tipo de problemas, no tenemos necesidad de romper ninguna corona, porque tenemos las chimeneas para poder capturar el tornillo de la prótesis. En la superior, si algo llega a suceder, sí necesitamos romper las coronas y repetir las coronas en silicato de litio. Obviamente todo eso tiene que ser presupuestado a la hora de decirle al paciente, bueno, vamos a hacer este tipo de prótesis. Y recuerda que también la línea de transición inferior estaba comprometida. Aunque hicimos extensas osteotomías, teníamos la limitante de ese implante de silicona que no queríamos obviamente retirar. Ese es el resultado final de la prótesis inferior, ya cementadas las coronas, ya selladas las chimeneas, y así se ve en la paciente. Muy buen soporte labial, líneas de transición ocultas y un resultado muy bonito en la parte radiográfica. Regla de oro número 19, vamos a darle una alegría al doctor Porras, y es que la cirugía guiada ha llegado para quedarse. Yo realmente pienso que en el primer caso, en el segundo caso, hubiera podido hacer tranquilamente una cirugía guiada y me hubiera quedado un poquito mejor el implante que quedó vestibularizado, ¿sí? Lo que pasa es que a mí me gusta mucho sentir el hueso, sentir como tengo esa sensibilidad de la angulación. Como soy rehabilitador, también tengo la prótesis en la cabeza, pero realmente la cirugía guiada es algo que tenemos que valorar, porque no nos podemos quedar atrás. La cirugía guiada se ha tomado el mundo, tenemos las herramientas, tenemos la forma de hacer más fácil la vida. Ese, por ejemplo, era un caso súper complejo, un caso tan complejo que pudimos colocar 3 implantes y luego hicimos una regeneración ósea, y lo hicimos entre los dos, lo hicimos entre el doctor Porras y yo, y quedó muy bien finalmente en la parte de híbridas. Ha quedado muy bien. Regla de oro número 20. Hay que recordar siempre a tus compañeros y profesores, ya que ellos te han dado un trozo de su alma con el conocimiento y amistad que te han brindado. Entonces quiero agradecerle mucho, mucho, mucho a todos mis docentes, a mis compañeros del posgrado, a Alberto, a Alfonso, a Carlos, a Pierre, a Juan Manuel, a Sergio y a Daniel Robles, su ayuda, su guía, su colaboración. Espero que les haya gustado la conferencia, y estas son mis redes sociales para los que tengan dudas, para los que quieran hablar conmigo, los que quieran discutir algo, son todas bienvenidas. Esta es la experiencia de un clínico que lleva desde el 2011 trabajando con este tipo de prótesis. Estoy disponible para las preguntas que quieran hacer, Sandra.